Lucas caminaba distraído entre las mesas de la cafetería del campus, con los auriculares puestos y la mirada fija en la pantalla de su móvil, revisando los apuntes para la clase que empezaba en 10 minutos. Aquella mañana había dormido poco, había tenido que entregar un trabajo a última hora y el café parecía su única salvación. Justo cuando estaba a punto de girar para salir del pasillo central, chocó sin querer con alguien. El choque fue suave, pero suficiente para que su café tambaleara y la mirada de la chica frente a él se cruzara con la suya. «Oh. Lo siento muchísimo», dijo Lucas, retirando el móvil y sosteniendo su bebida con ambas manos. «No te vi». La chica lo miró con sus ojos verdes brillantes, y por un instante Lucas se quedó congelado. Su cabello rubio caía suavemente sobre su rostro y tenía una sonrisa dulce, tan natural que parecía iluminar todo a su alrededor. «No pasa nada», respondió ella con suavidad, como si aquel pequeño accidente fuera apenas un detalle irrelevante. Lucas se dio cuenta de que su voz tenía un timbre cálido, calmado, y que la forma en que sonreía podía quedarse grabada en la memoria de cualquiera. Era imposible no mirarla, y él, sin poder evitarlo, se quedó un segundo más de lo debido, como si el tiempo se hubiera ralentizado. «Gracias», dijo finalmente, recuperando algo de compostura. «Soy Lucas». «Clara», respondió ella, y volvió a sonreírle, un gesto sencillo pero suficiente para que Lucas sintiera un nudo extraño en el pecho. A partir de ese momento, algo cambió. No fue una historia de amor inmediata, no hubo palabras grandilocuentes ni miradas interminables al instante, solo un hilo invisible que parecía unirlos. En los días siguientes, se cruzaban por los pasillos, en la biblioteca, o incluso frente a la misma cafetería, siempre por casualidad, siempre con pequeñas sonrisas y saludos tímidos. Clara parecía no darse cuenta, pero Lucas empezaba a buscar esos encuentros sin querer, con una mezcla de curiosidad y algo que él aún no estaba listo para nombrar. Un día, mientras paseaba por el campus, Lucas la vio sentada sola junto a un árbol, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y el ceño fruncido. Su postura, encorvada y silenciosa, transmitía una tristeza profunda. Sin pensarlo, Lucas se acercó. «Hola, ¿te pasa algo?», preguntó con cuidado, tratando de no asustarla. Clara levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los suyos. Con un suspiro, comenzó a contarle su situación, problemas económicos que le impedían pagar el alquiler del piso donde vivía, miedo de quedarse sin un lugar donde dormir. Lucas la escuchó en silencio, y por un instante todo lo demás desapareció. Luego, sin dudarlo, dijo: «Sé que no nos conocemos mucho y pensarás que estoy loco, pero, si no tienes dónde quedarte, ven a mi apartamento. Tengo una habitación de invitados. Será mejor que estar en la calle, ¿no?». Clara lo miró sorprendida, con un atisbo de desconfianza. Pero él no parecía molesto, ni desesperado por impresionar, solo genuinamente preocupado. «Al menos deja que haga los gastos de la comida», dijo ella finalmente, intentando poner algo de distancia y mantener la independencia que siempre había tenido. «No hay problema», respondió Lucas con una sonrisa tranquila. Aquel pequeño gesto, esa generosidad inesperada, marcó el inicio de algo que ninguno de los dos podría prever. Lo que empezó como un encuentro accidental en la cafetería, con una voz dulce y una sonrisa que no podía olvidar, se transformaba poco a poco en un refugio. Un refugio donde la tristeza podía ser compartida, donde la soledad empezaba a perder fuerza frente a la calidez de la compañía inesperada. Desde ese día, Lucas y Clara empezaron a acercarse sin planearlo, sin presiones, con la naturalidad que da la curiosidad mutua y el simple deseo de estar cerca del otro. Clara aceptó finalmente la propuesta de Lucas. Al principio, se sintió un poco extraña entrando en su apartamento, como si estuviera invadiendo un espacio ajeno, pero Lucas la recibió con naturalidad, con esa sonrisa tranquila que parecía decirle que todo estaba bien, que podía relajarse. La habitación de invitados estaba impecable, con una cama hecha cuidadosamente, una pequeña lámpara de mesa encendida y un par de detalles que hacían que el lugar no pareciera frío ni impersonal. «Te dejo que pongas tus cosas donde quieras», dijo Lucas, dándole un gesto amplio hacia el armario y la cómoda. «Espero que te sientas cómoda». «Gracias», murmuró Clara, con un nudo en la garganta, sorprendida por la amabilidad genuina de alguien que apenas conocía.
Los primeros días fueron silenciosos, con sonrisas tímidas y miradas que se cruzaban mientras compartían la cocina o se cruzaban en el pasillo. Lucas había preparado un rincón para ella, con libros y un par de mantas, y aunque Clara intentaba mantener cierta distancia, no podía evitar sentirse cada vez más cómoda. A veces, mientras él estudiaba en la sala, Clara lo observaba desde su habitación, fascinada por la manera en que se concentraba, con los ojos color miel fijos en los apuntes y el ceño ligeramente fruncido. Lucas, por su parte, no podía dejar de notar los pequeños detalles de ella, como su cabello rubio caía sobre los hombros, como sus ojos verdes reflejaban la luz de la tarde, como su risa, aunque rara, parecía llenar toda la casa de calidez. Un día, Clara descubrió que su antigua compañera de piso había planeado echarla de la habitación que compartía con su novio. Ese plan la dejó sin palabras, y un sentimiento de ansiedad comenzó a apoderarse de ella. La noche siguiente, le costó dormir, el cansancio se mezclaba con la preocupación y los nervios, hasta que terminó tomando un medicamento que la dejaba exhausta pero apenas conseguía relajar su mente. Esa noche, incapaz de dormir, Clara se levantó y decidió acercarse a la habitación de Lucas. Tocó suavemente la puerta, y él abrió, sorprendido al verla con los ojos vidriosos y la expresión cansada. «No puedo dormir», susurró ella, con un hilo de voz, casi temblando. Lucas la miró con preocupación inmediata. «¿Te has tomado la medicación?», preguntó con cuidado, sin forzarla. «No quiero», respondió Clara, bajando la mirada. Lucas sintió como si algo dentro de él se quebrara. La simple idea de que estuviera sufriendo, de que se agotara de esa manera, le dolía más de lo que podía expresar. Se acercó un poco más, sin invadir su espacio, con la voz suave. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?». Clara lo miró por un momento, insegura, y luego susurró. «El otro día, cuando vimos una película en el salón, dormí bien». Lucas la observó con una mezcla de ternura y alivio. Esa pequeña frase contenía más confianza y esperanza de lo que ella misma imaginaba. «¿Estarías cómoda viendo una película, en la misma cama que yo?», preguntó, casi tímido, intentando no parecer invasivo. «Creo que sí», respondió Clara, cerrando los ojos un instante y luego abriéndolos de nuevo, agotada por el día. «Vale, ven», dijo él, sonriendo con suavidad. Encendió el portátil y buscó su película favorita, Enredados. Mientras cargaba la película, Clara se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en su pecho. Lucas la rodeó con un brazo, con cuidado, dejando que se acomodara, mientras su otra mano descansaba suavemente sobre su brazo. El silencio entre ambos era cómodo, casi cálido, y la cercanía comenzó a aliviar la tensión que ella llevaba días acumulando. «Me mola mucho la iguana», dijo él, acariciando su brazo sin pensar demasiado. «Camaleón», corrigió ella, sonriendo débilmente. Aquella sonrisa fue como un pequeño rayo de luz para Lucas, que no la había visto sonreír así desde hacía días. «Pascal, ¿no?», preguntó él, recordando el nombre del personaje que tanto le gustaba. «Ajá», asintió ella, aún apoyada en su pecho. «Rapunzel se parece a ti, pero tú eres superior», dijo Lucas, con una sonrisa tímida. «Es mi princesa favorita», susurró Clara, con una mezcla de ternura y cansancio. «La mía eres tú», respondió él, inclinándose ligeramente hacia ella y depositando un pequeño beso en sus labios, seguido de otro en la mejilla. Clara se sintió relajada, cómoda, casi a punto de derretirse en su abrazo. Lucas la miró con seriedad y suavidad al mismo tiempo. «Sé que lo estás pasando mal, y puede ser muy precipitado, pero me gustaría decirte una cosa. Llevo días pensándolo y me preguntaba, ¿si querrías ser mi novia?». Clara se sorprendió, pero antes de que pudiera responder, él continuó. «Entenderé si me dices que no, porque sé que no estás bien, pero me ayudaría a cambiar todos esos problemas». «Cállate, te estoy diciendo que sí», dijo ella, con un hilo de voz, y volvió a acercarse a él para un beso que selló aquel momento. Desde esa noche, Clara comenzó a sentirse más fuerte, más tranquila. Su ansiedad empezó a disminuir, su descanso se volvió más reparador, y poco a poco dejó de depender del medicamento, porque la seguridad y la cercanía de Lucas le daban paz y protección. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa,
pero cargada de pequeñas intimidades que hacían que ambos se sintieran cada vez más cerca. Clara se despertaba temprano para preparar el desayuno, y Lucas, aun con sueño, la observaba desde la mesa de la cocina con esa mirada que no dejaba de maravillarla. Pequeños gestos, como servirle su café exactamente como le gustaba o dejarle una nota graciosa sobre la mesa, se convirtieron en el lenguaje secreto de su cercanía. A veces, cuando la universidad los separaba durante varias horas, ambos se sorprendían pensando el uno en el otro. Lucas recordaba cada risa, cada gesto de Clara, y sentía una necesidad silenciosa de cuidarla, de protegerla de cualquier sombra que pudiera nublar sus días. Clara, por su parte, se sentía extrañamente segura sabiendo que no estaba sola, que había alguien que la entendía, que no la juzgaba por su pasado ni por sus problemas. Un jueves por la tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados, Lucas preparó una sorpresa pequeña, pero significativa. Colocó unas mantas en el suelo del salón, puso unas luces suaves y, con una sonrisa tímida, invitó a Clara. «Tengo una idea. ¿Quieres venir a ver la puesta de sol conmigo desde aquí dentro?», preguntó, señalando las luces y las mantas. Clara sonrió, con los ojos brillando de emoción, y asintió. Se acomodó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro, y por primera vez en semanas, dejó que su mente descansara del estrés y la ansiedad que la acompañaban. Lucas le pasó un brazo alrededor de los hombros y, sin decir nada más, la abrazó suavemente. «Me gusta cómo sonríes cuando estás tranquila», dijo él, con la voz baja, como si temiera romper aquel instante perfecto. «Es porque me siento bien», respondió ella, susurrando apenas. «Contigo todo parece más fácil, más ligero». Lucas apretó un poco más el abrazo, sintiendo que aquel simple gesto tenía un peso enorme: cuidar de ella, estar cerca, protegerla sin forzarla. Aquel sentimiento crecía dentro de él con una fuerza que no esperaba. Con el paso de los días, los pequeños detalles se multiplicaron: ver películas juntos, preparar la cena en silencio, reírse de chistes internos que solo ellos entendían. Lucas había aprendido a conocerla de verdad, sus gustos, sus manías, sus temores y sus sueños. Y Clara, poco a poco, dejó que él entrara en su mundo, confiando en que no la dejaría sola. Una tarde, mientras estudiaban en la sala, Clara comenzó a hablar de su amiga que había intentado echarla del piso anterior. Su voz temblaba un poco, y Lucas la miró con preocupación, dispuesto a escuchar cada palabra. «Noentiendo por qué hizo eso», dijo ella, bajando la mirada. «Pensé que éramos amigas». «Algunas personas actúan por sus propios intereses, no por maldad hacia ti», respondió Lucas suavemente, acariciándole la mano. «Pero no estás sola, Clara. No volveré a dejar que nadie te haga sentir que no mereces un lugar donde estar». Ella levantó la vista, y sus ojos verdes brillaron con una mezcla de gratitud y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que realmente podía confiar en alguien, que podía depender de otra persona sin miedo. Aquella noche, después de cenar juntos, Lucas la acompañó hasta su habitación. Clara, cansada pero feliz, se recostó en la cama y cerró los ojos. Lucas, sentado a su lado, la miraba en silencio, admirando la manera en que su respiración se volvía tranquila, como si por fin hubiera encontrado un refugio seguro. «Gracias», susurró ella, rompiendo el silencio. «Gracias por todo, por estar aquí». «No tienes que darme las gracias», respondió él con una sonrisa cálida. «Estoy aquí porque quiero, no por obligación». «¿Por qué me importas, Clara?». Ella lo miró sorprendida, con el corazón latiendo más rápido. Nunca nadie le había dicho algo así con tanta sinceridad, con tanta calma y certeza. Sintió que un nudo en el pecho se aflojaba, que podía respirar más tranquila, que la tristeza y el miedo comenzaban a ceder ante la presencia de alguien que realmente se preocupaba por ella. Esa noche, Clara durmió tranquila, arropada no solo por las mantas de su nueva habitación, sino por la certeza de que había alguien que la cuidaba de verdad. Y Lucas, mientras la veía dormir, comprendió que aquello que sentía por ella era más que atracción o simpatía, era un deseo profundo de hacerla feliz, de protegerla, de compartir con ella cada momento de su vida, por pequeño o grande que fuera. La semilla de algo más grande había comenzado a crecer silenciosa, pero poderosa, en sus corazones,
y ambos lo sabían sin necesidad de palabras. Algo hermoso estaba floreciendo, y nada parecía capaz de detenerlo. Las semanas siguientes habían pasado con una mezcla de normalidad y magia cotidiana que ninguno de los dos había anticipado. Cada día juntos era un pequeño descubrimiento: ir a desayunar temprano a la cafetería favorita de Lucas, pasear por el parque cercano mientras los rayos del sol iluminaban el cabello rubio de Clara, reírse de cosas sin importancia, o simplemente sentarse en un banco a observar a la gente pasar y hablar de sus sueños y planes futuros. Lucas había aprendido a conocer los gustos de Clara en cada detalle: la manera en que disfrutaba de un helado de vainilla con chocolate caliente encima, su risa tímida cuando algo la sorprendía, la forma en que fruncía el ceño mientras se concentraba en una conversación. También había cenas improvisadas en el apartamento: a veces cocinaban juntos, riendo mientras intentaban no quemar nada, y otras veces pedían comida para llevar y se sentaban en el suelo, apoyados uno en el otro, disfrutando de la tranquilidad de estar juntos sin necesidad de grandes palabras. Lucas cuidaba de ella con una atención silenciosa pero constante, ofreciendo compañía, escuchando y dejando que Clara se sintiera segura. Y Clara, poco a poco, empezó a permitir que esa cercanía llenara los espacios de su vida que antes habían estado vacíos, aprendiendo a relajarse, a confiar, a sentir que merecía esa atención y cuidado. Un sábado por la tarde, mientras caminaban por las calles tranquilas del centro, Lucas tomó la mano de Clara y la miró con suavidad. La brisa acariciaba sus rostros y el sol empezaba a teñir el cielo de tonos cálidos. «Oye», dijo él, con voz baja, como si temiera interrumpir la calma que los rodeaba. «¿Y lo del sueño? ¿Cómo lo llevas?» Clara lo miró, y por un momento, una sonrisa iluminó sus ojos verdes. Respiró hondo, y respondió con una sinceridad que venía de lo más profundo de su corazón. «Gracias a ti, Lucas, ya no necesito la medicación. Puedo dormir tranquila, de verdad», dijo, apretando suavemente su mano entre las de él. «Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado para bien. Me siento más feliz, más confiada, incluso más segura de mí misma». Lucas sonrió, un poco aliviado y completamente conmovido. Sintió un calor en el pecho al escucharla decir aquello, y comprendió que todo el esfuerzo de estar a su lado, de cuidarla y escucharla, había valido la pena. «Me alegra tanto oír eso», dijo él suavemente, apretando su mano. Sabía que si podía estar a tu lado, todo se volvería un poco más fácil. Pero verte así, tranquila y feliz, eso es mejor de lo que podía imaginar. Clara apoyó la cabeza en su hombro mientras caminaban, y un sentimiento de paz los envolvió a ambos. Había algo en esos momentos cotidianos, simples y sin artificios, que les hacía sentir más cerca que cualquier gesto romántico grandilocuente: la rutina compartida, la compañía, la confianza y el cariño que habían ido construyendo día a día. «Me gusta esto», susurró Lucas. «Solo caminar contigo, comer juntos, hablar, reír, es como si todo lo demás dejara de importar por un rato». «A mí también», respondió Clara, apoyando su cabeza en su hombro. «Contigo todo es más fácil, y siento que puedo ser yo misma, sin miedo». Esa tarde, después de un paseo largo, fueron a un pequeño café cercano. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y mientras compartían un trozo de tarta de frutas, Clara sintió que su vida se llenaba de una calma y felicidad que no había conocido antes. Cada detalle, cada conversación, cada gesto silencioso de Lucas había ido transformando su mundo. Su tristeza, su ansiedad y su miedo habían cedido espacio a la alegría, la confianza y el amor. Al salir del café, caminando de regreso hacia el apartamento, Clara tomó la mano de Lucas y la entrelazó con fuerza, como queriendo guardar ese momento de cercanía y tranquilidad. Sintió que podía confiar plenamente en él, que podía apoyarse sin miedo, y que todo lo que había temido antes se había transformado gracias a su presencia. Ese día cerró un capítulo silencioso pero poderoso en sus vidas. El miedo y la soledad de Clara empezaban a desvanecerse, y lo reemplazaba una seguridad nueva, construida a partir de pequeños momentos compartidos, de cuidado mutuo y de un cariño que crecía sin prisa pero con firmeza. Lucas la miró y, en silencio, comprendió que lo que sentía por ella no era solo afecto, era un amor que había transformado la vida de ambos, haciéndolos más fuertes y felices. Caminando juntos hacia casa, con las manos entrelazadas y los rostros iluminados por la luz del atardecer, Clara supo que aquel era solo el comienzo de algo hermoso, profundo y verdadero,
y Luca sintió que su corazón estaba exactamente donde debía estar, al lado de ella, cuidándola, amándola y compartiendo cada pequeño instante que hacía su mundo mejor.